Prepárate ahora. Estas ya no son simples advertencias. Hay 3 advertencias bíblicas que debemos tomar en serio. Advertencias que en este momento son necesarias. Número 1. En Mateo 11:24 Jesús hace una advertencia solemne y dice: por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esta declaración viene después que Jesús reprende a las ciudades donde hizo milagros, pero no se arrepintieron. Esta advertencia debe traspasar nuestros corazones, recordándonos las graves consecuencias de rechazar la verdad y no arrepentirse. Enfatiza la responsabilidad que asumimos por el conocimiento y las oportunidades que se nos han dado. El día del juicio nos hará responsables, no solo de nuestras acciones, sino también de nuestras respuestas a la gracia de Dios. Y la advertencia número 2 en Mateo 7:21, Jesús emite una advertencia sorprendente y que invita a la reflexión. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esta advertencia resalta la importancia de la fe y de la obediencia genuina en lugar de meras palabras o apariencias externas. Este pasaje nos desafía a examinar la autenticidad de nuestra relación con Dios. No es suficiente profesar su señorío. Nuestras vidas deben alinearse con su voluntad. Nos insta a evaluar la sinceridad de nuestra fe mediante nuestras acciones, ya que la fe genuina se manifiesta a través de la obediencia y una vida transformada. La advertencia número 3, Apocalipsis 20:12, revela una imagen vívida del juicio final. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esta advertencia revela la realidad del juicio final, donde cada alma será responsable ante Dios. Esta imagen subraya la responsabilidad final de la humanidad. Enfatiza el registro de nuestras vidas y hechos, lo que significa que cada persona será juzgada de acuerdo con sus acciones. El libro de la vida, que contiene los nombres de aquellos quienes pertenecen a Cristo, se presenta como el último testamento para la salvación a través de la fe en Él. Estas advertencias sirven como recordatorios conmovedores de nuestra responsabilidad y rendición de cuentas ante Dios. Nos obligan a examinar la sinceridad de nuestra fe, la autenticidad de nuestro arrepentimiento y la alineación de nuestras vidas con la voluntad de Dios. Prestemos atención a estas advertencias con seriedad, buscando una vida de verdadera devoción, obediencia genuina y una fe inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo. Que estas advertencias despierten en nosotros el deseo de una relación más profunda y auténtica con Dios a medida que avanzamos hacia el reino eterno. El diablo está comprometido a evitar que las personas conozcan a Dios y le confíen en sus vidas. Las tácticas del enemigo difieren dependiendo de si alguien ya es cristiano o no, pero su propósito final siempre es evitar que las personas experimenten el amor de Dios. Aclaro esto para todos los que me escuchan. La guerra espiritual no es algo que deban temer, porque la batalla pertenece al Señor. Esta guerra no es una que peleamos solos, sino que permitimos que Dios pelee por nosotros, porque solo cuando hagamos esto podremos hacerlo. Podremos ser capaces de librar una guerra espiritual victoriosa. Esta guerra afecta a cada área de tu vida. No hay manera de que puedas evitar el conflicto. Muchos cristianos ni siquiera saben que están en guerra, pero otros pueden ver los resultados de la batalla en su vida, porque se han convertido en víctimas de la guerra espiritual. Están desanimados, deprimidos, oprimidos y derrotados. Otros son víctimas conyugales y familiares. Divorcios, conflictos y abusos son algunas de las cicatrices de batalla que estos creyentes llevan. Pero ¿cómo obtienen la victoria? Dice la Biblia que Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios y oraba. Es importante tomar tiempo a solas con Dios, preferiblemente lo más libre posible de distracciones. Jesús quería darle a Dios toda su atención y pasar tiempo con su Padre Celestial. Si incluso Jesús necesitaba alejarse de las multitudes y sus amigos, estén a solas con Dios. Y Jesús es Dios. ¿Cuánto más necesitan sus seguidores hacer la misma oración?
es un arma poderosa para la guerra espiritual. La oración. ¿Estás entregando tus batallas a Dios? ¿Lo estás llamando a participar en la batalla? En primer lugar, como cristianos, para poder discernir si somos más impulsados por la carne, debemos estar dispuestos a responder honestamente algunas preguntas básicas sobre nosotros mismos. ¿Pasamos más tiempo pensando en lo que queremos o cómo queremos que sean las cosas, más del que pasamos pensando en lo que Dios desea, basado en lo que ha dicho en su palabra? Jesús dijo: pero busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Es decir, busca al Señor primero, pon a Dios en primer lugar, colócalo por encima de todo lo demás en tu vida, y colócalo antes que cualquier otra cosa en tu vida. Las personas de mentalidad carnal tienden a invocar a Dios solo cuando tienen necesidad. Los de mentalidad espiritual, estas personas mantienen a Dios en primer lugar en todo lo que hacen y no hacen nada sin Él. Otra pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos más preocupados por nuestras necesidades personales que por las necesidades de otras personas? En su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4: no hagáis nada por ambición egoísta o por vanidad, sino con humildad, considerando a los demás más importantes que a nosotros mismos. Que cada uno de vosotros mire no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Siempre estarán más preocupados por los problemas que tienen que por los problemas o circunstancias de otras personas. Las personas con mentalidad espiritual entienden que cuando ayudan a las personas que los rodean a superar sus dificultades, Dios siempre encontrará una manera de superar las complicaciones que surgen en sus propias dificultades. En nuestra vida personal hay muchas dificultades. Otras preguntas que pueden abordarse para ayudarnos a comprender si vivimos en un estado carnal o espiritual es: ¿amamos a Dios y a las personas más de lo que nos amamos a nosotros mismos? ¿Buscamos el placer más de lo que buscamos a Dios? ¿Estamos contentos con donde estamos y con lo que tenemos o siempre queremos más? ¿Estamos siempre dispuestos a perdonar a otras personas cuando hacen cosas que nos lastiman? ¿Pasamos tiempo con Dios en oración por los demás, incluso aquellos que creemos que son nuestros enemigos? La verdad es que primero debemos asegurarnos de que estamos viviendo una vida de madurez espiritual, negando nuestra naturaleza carnal. Para abordar la segunda pregunta que hicimos anteriormente, que es: ¿cómo sabemos cuando las circunstancias por las que atravesamos son solo un acontecimiento de la vida o una batalla espiritual? Como aprendimos anteriormente, no podemos recibir las cosas de Dios sin discernimiento espiritual. Y no podemos tener discernimiento espiritual si vivimos como un hombre natural, entregado a los deseos de nuestra carne. El escritor de los Hebreos en el capítulo 5, versículo 14, declaró elocuentemente: pero el alimento sólido pertenece a los que son mayores de edad, es decir, a los que por razón del uso tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. No hay duda de que vivimos en una época en la que es muy difícil saber si lo que enfrentamos en las circunstancias del día a día es simplemente de la vida que sucede, o si es algo más allá de este mundo que debemos abordar como una guerra espiritual. Sin el discernimiento de Dios obrando en nuestras vidas, no tenemos absolutamente ninguna esperanza de recordar la diferencia entre la vida justa y el ataque espiritual del enemigo de nuestra alma. La Biblia nos enseña que el diablo viene a robar, a matar y a destruir, pero Jesús vino a darnos una vida abundante. La palabra también nos dice que seamos sobrios. Estad atentos a vuestro adversario el diablo, que anda rondando como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En cada área de nuestras vidas que el enemigo puede intentar atacarnos espiritualmente, Dios ha creado una manera de escapar, pero se necesita discernimiento para saber la diferencia entre la vida justa y las batallas espirituales. La Biblia dice en Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es necesaria para todo creyente, porque solo cuando tienes fe puedes agradar a Dios. Ahora déjame preguntarte: ¿realmente tienes fe? ¿O confías en tu propio juicio?
tu razonamiento o lo que ven tus ojos? Puedes ver. ¿Estás viviendo en la fe? ¿Estás caminando por fe? Cuando piensas en algunos de los héroes de la fe en la Biblia y en todas las pruebas que atravesaron, verás que tenían una cosa en común. Seguían creyendo en Dios. Tenían una confianza inquebrantable en el Señor y eran fuertes en la fe. Y déjame decirte algo. Se necesita fe para seguir a Jesucristo. Se necesita fe para seguir confiando, empujando y defendiendo el Evangelio por la fe. Los muros de Jericó cayeron por fe. Pablo y Silas fueron golpeados, encadenados y encarcelados, pero aún así alabaron a Dios. Los 3 jóvenes hebreos se negaron a inclinarse ante el rey Nabucodonosor, todo porque tenían una fe tan fuerte. Estos son todos grandes ejemplos de personas que se mantuvieron firmes y confiaron en el Señor, incluso cuando todas las probabilidades estaban contra de ellos. Su fe no fue sacudida, su fe no fue quebrantada, porque sabían que el Dios a quien servían es más grande y más poderoso que cualquier cosa o cualquier otra persona con la que pudieran enfrentarse. En el libro de Mateo, Jesús dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso debemos permanecer confiados en Él. Por eso podemos aferrarnos a Él. Te invito a que nos dejes tus comentarios acerca de este tema. ¿Qué opinas acerca de estas advertencias antes del 2024? Recuerda que Cristo te ama. Comparte esta palabra y recuerda que Cristo pronto viene. Bendiciones.